Okidoki. Vamos a ver. Bueno, por acá ya está habilitada su aula virtual, el trabajo para esta semana. Eh, Vamos a ver por acá. Nos toca trabajar acerca del manejo de conflictos. Eh, el manejo de conflictos, como lo mencionábamos la semana anterior, prácticamente también se vuelve una cualidad, ¿ya? Para los líderes. Se vuelve una cualidad para los líderes, ya que, mire, hay momentos en donde debemos de tratar con personas y sabemos, estamos conscientes de que en algún momento, o sea, tratar con el ser humano es un poco difícil, ya, es un poco difícil. Lo mencionaba con alguien por ahí, el ser humano es el recurso más complejo, ya, es el recurso más complejo con el cual se puede trabajar. ¿Por qué? Porque cada persona tiene un punto de vista diferente al que cada uno de nosotros tiene. Ahora, cuando hablábamos también de los 7 hábitos, ahí también eh, se mencionaba algo que decíamos, hay que aprender a respetar las diferencias, ¿ya? Hay que aprender a respetar las diferencias. Y yo siempre lo he manejado de esta manera, o sea, mire, para que un conflicto se dé, deben de haber dos partes en desacuerdo o, en su defecto, o sea, que estén dispuestos a pelear, pues yo no sirvo para eso, no me gusta. Yo si veo, puedo evitar algún conflicto, o sea, yo trato de hacerlo. Entonces dice, la excelencia de un líder se mide por la capacidad para transformar los problemas en oportunidades. Señores, o sea, los problemas, cambiémosle esa palabra. O sea, ¿por qué no mencionamos los obstáculos? ¿Ya? ¿Verdad? La capacidad de transformar los obstáculos en oportunidades. ¿Sí? En oportunidades. Así no mencionamos problemas, son oportunidades de mejora. Ah, mi esposa trabaja en una, trabaja como gerente en una cuestión de comida rápida. Y una vez le decía que había ido a comer a un lugar y que se habían equivocado, ¿ya? Que se habían equivocado, que me habían dicho, me habían llamado un mal producto, o sea, y entonces cuando la profesional de servicio llegó a mi mesa y me dijo, mire, fíjese que tuvimos un pequeño inconveniente con su pedido. Uh-huh. Y pues estamos tratando de solventárselo, mire, y aquí le traemos, y me creo que me llevó algo de una cortesía, ya. Y por acá le traigo una cortesía, ya esto va por parte de la casa, eh, solo solicitarle un par de minutos y que nos tenga paciencia, fíjense que tuvimos problemas con una cuestión, ya me explicó, ok, y después me dice, gracias por darme la oportunidad, gracias por brindarme la oportunidad de mejora. Entonces yo le decía a mi esposa, mira, o sea, ¿por qué manejan ese término una oportunidad de mejora si lo que realmente deberíamos de manejar es lo que manejan los japoneses? O sea, aquí todo debe de ser hecho a la perfección, a la primera. O sea, no voy a tener que equivocarme. Y entonces es que, mira, me dice, cuando hay errores, o sea, hay errores, pues, no, yo lo entiendo, ya, yo lo entiendo, pero manejarlo como una oportunidad de mejora, o sea, para mí, o sea, la regaron, le dije. Sí, sí, yo te entiendo tu punto. O sea, la regaron. Ahora bien, si le estás diciendo la oportunidad de mejora, yo no lo manejo así. Los japoneses dicen que tienen una mentalidad de hacer las cosas a la primera. Y tienen razón. Porque si usted va pensando en no hacer las cosas bien a la primera, entonces le va a tocar invertir. Sí, sí, le va a tocar invertir. ¿Cómo? Mire, o sea, va a necesitar tiempo. O sea, para poder reparar esa regada.
si lo vemos así desde ese punto de vista, va a necesitar tiempo para resolver esa regada. ¿Por qué? Porque no lo hizo a la primera. Va a tener que invertir horas hombre. Va a tener que invertir. ¿Qué más? Probablemente recursos. Cuando todo pudo haber quedado bien a la primera. Entonces, eso es lo que decía, eso es lo que dice Peter Drucker. La excelencia de un líder se mide por la capacidad por transformar los problemas en oportunidades. Esto lo vimos la semana pasada. ¿Se acuerda que lo vimos o no lo vimos? No, hace 2 semanas lo vimos. Sí, hace Okay. unas semanas creo. Dos semanas. Ya. Entonces, vamos a avanzar un poco. Dice por acá, etapa del cambio. Esto tiene mucho que ver con el estado anímico de la persona. O sea, hay personas que son, así como lo veíamos en el hábito 1, hay personas que son proactivas y hay personas que son reactivas. Una persona reactiva es una persona que siempre va a estar en este momento, en la precontemplación. No, es que no, no, yo no creo que lo haga, tal vez. Estoy analizando hacer esa cuestión, posiblemente, y comienza, o sea, está tratando de ver qué onda, pues si va a hacer lo que pretende hacer. Contemplación, o sea, ok, veamos, si lo hago de esta manera, podría ser que me funcione, podría ser que mejore alguna situación. Vamos a ver, preparación. En ese momento, ok, bueno, y ni modo, pues, démosle. Ayer me pasaba algo, eh, todos los domingos, prácticamente tengo que hacer un reporte, porque tiene que estar, o sea, listo a las 8 de la mañana, tiene que estar entregado. Sin embargo, yo siempre lo entrego como a eso de las, ¿qué? Lo comienzo a trabajar tipo 8 de la noche lo comienzo a trabajar domingo, porque es todo lo que nosotros hacemos con ustedes, las clases, los videos, todo eso. Entonces, al final, tengo que hacer un reporte de las actividades que hacemos con las personas, y posterior a eso, comenzar a armarlo y enviarlo a mi jefe. Pero ayer eran quiero ver, 9 de la noche, y yo, estaba así como esta imagen. No, ya no quiero hacerlo. ¿Será que le voy a llamar a mi jefe para ver si me da chance de... Fíjese, le voy a llamar a mi jefe a ver si me da chance para enviarlo mañana en el transcurso del día. No, no lo voy a hacer. Fui a sacar la mesa, o sea, me puse la máquina y ya comencé, Ok, y ahora, lo hago, no lo hago, tengo sueño. No, estoy cansado. Bueno, quizás lo haga, quizás no. No, dije, ¿qué voy a hacer? Comencé a prepararme. Llevé, puse mi máquina, dije, pues fui a traer unos audífonos para poder escuchar música y no dormirme porque me estaba durmiendo. Ok, bueno, démosle, pues ni modo. Al mal paso, darle prisa, dice. Y comencé a hacer. A la 1 de la mañana estaba terminando el reporte. A ese momento, plum, lo mandé. Después de eso, me fui a bañar. No me, o sea, me voy a bañar antes de acostarme. Me bañé, pues, me fui a acostar. O sea, pero estuve en todo este proceso. Así nos pasa a nosotros. Ya, así nos pasa a nosotros en algunos casos. Ok, ¿qué debo hacer? Bueno, o sea, comencé a pensar, o sea, listo, vamos a hacer esto. O sea, cambiar la disposición. Y por último, si te das cuenta, o sea, es posible, o sea, si todos los domingos lo hago y en ese momento todos los domingos hago lo mismo, o sea, ya no dejar de estar de Aragán, o sea, hacelo, ya de estar en esa precontemplación, en esa contemplación, no, prepararlo. Entonces, esas son las etapas del cambio. Precontemplación,
contemplación, preparación, acción y perseverancia. Cuando ya disponemos a hacer las cosas. Por acá he dejado un caso. Esta es la tarea de hoy. Al igual que la anterior, o sea, solamente son 5 preguntitas, las que están por ahí. ¿Qué falló? ¿Tiene solución? ¿Qué parte de la encuesta? ¿Cómo actúa? ¿Y por qué la dirección? O sea, esas son las preguntas. Para ello hay que leer el caso. ¿Ya? Hay que leer el caso. Entonces, esa es la tarea para la próxima, para esta semana. El día de mañana les voy a subir el examen. ¿Ya? Y por acá está el material con el cual vamos a trabajar. Este es un video y vamos a ver este video en este momento para poder después entrar a lo que es el tema como tal. ¿Me dicen si se escucha, por favor? Sí, se escucha. Sí. Gracias. ¿Y qué observaron? Ok. ¿Qué observaron? Que por estar Nos peleando llegó, entre ellos, al final ninguno de los dos ganó nada. Exactamente. ¿Ya? O sea, mire, y eso nos pasa. En los trabajos nos pasa. Comenzamos a discutir por cuestiones que no tienen ningún sentido. Ahora,
Hay una cuestión ahí, hubo alguien que pudo haber evitado ese conflicto. Para comenzar, mire, el fulanito que llega primero, o sea, ve el espacio tranquilo, o sea, aquí puedo hacer, aquí puedo ver si puedo cazar un conejo, chivo, o sea, no había ningún problema. Pero llega el segundo y ese no quiere irse de ese lugar, no quiere irse de ese lugar, viene y se planta ahí y comienzan ya a pelear por el conejo. Al final están tan ensimismados en el pleito que descuidan por lo que están peleando. Y muchas veces nosotros tenemos la oportunidad para hacer muchas cosas, para cambiar cosas, y por estar en pleito o en problemados con otra gente, nos comen el mandado. Fácil, ¿verdad? Ok. Bueno, eso es prácticamente parte de lo que es el manejo de conflictos. Vamos a ver. Manejo de conflictos. El conflicto, pues ya saben que es una diferencia que se tiene con una persona, o diferencias, o puntos de vista diferentes. Y que muchas veces la gente, las personas no quieren ceder. Y en algún momento tenemos que aprender a ceder. ¿Qué hubiese pasado que si el segundo que llegó hubiese cedido el puesto y no, ya está este fulano acá, pum, me voy? O sea, eso es ceder. Evitas un conflicto. Y tal vez hubieran tenido la oportunidad de cazar más conejos. Hubieran tenido tal vez esa oportunidad, pero no fue así. ¿Qué es un conflicto? Bueno, señores, un conflicto, o sea, son ya sea ideas diferentes o puntos de vista distintos que las personas tienen en relación a otras. O sea, eso es un conflicto. ¿Ya? No, pero es que mira, hoy está todo nublado, va a haber lluvia. No, hombre viejo, mira, está todo soleado, te están inventando. Esos son puntos de vista diferentes. Y a eso le llamamos conflicto. Para que exista un conflicto, deben de estar dos personas en desacuerdo. Deben de estar dos personas en desacuerdo. Y por eso se llama conflicto, porque no estamos de acuerdo. ¿Qué es el conflicto? Bueno, el conflicto, ¿verdad?, es el no estar de acuerdo, ya sea en una opinión o en otra, con alguna persona. ¿Ya? Y hay conflictos, ¿ya? Hay conflictos entre personas y hay conflictos entre organizaciones. Entre organizaciones. Esos son conflictos. Y mire, o sea, un conflicto personal puede también tener un conflicto ya organizacional. Organizacional. Personas, organizaciones. ¿Cuántas veces hemos estado en conflicto en casa cuando no estamos de acuerdo en la posición que está nuestro hermano o nuestra hermana? Ella es un conflicto personal. Es que vos ya la regaste. O sea, ya te dije que no hagas eso. No, pero yo siempre lo hago así. Ay, Dios, o sea, ese es un conflicto. Y en las organizaciones también se dan conflictos. También se dan conflictos. Existe acá lo que nosotros llamamos, ¿verdad?, similitudes o antagonismo. ¿Qué es un antagonismo? O sea, un antagonismo es lo contrario. En este caso lo voy a poner el ejemplo. Si yo soy el bueno de la película, el personaje principal, mi antagónico, o sea, es el malo. Mi antagónico es el malo. Ese es el antagonismo. O sea, ser lo contrario a una posición diferente a la tuya. Caer en pleitos. No, yo no estoy de acuerdo. Eso es ser un antagónico. Desfase entre las causas. Probablemente
el conflicto se dé por diferentes causas, o tal vez la causa ya no tenía razón de ser, pero esa persona se sentía molesta. Y ahí estamos hablando ya también, o sea, también de la percepción. La percepción prácticamente es la forma en cómo nosotros vemos, ¿ya? Cómo percibimos, cómo vemos ese tipo de situaciones. O sea, eso es un conflicto. ¿Qué es el conflicto? El conflicto es o son las acciones de dos o más partes que contienden por el control de materiales, recursos o recursos simbólicos. Ya, o recursos simbólicos. O sea, imagínese que en este momento a usted le tocaría hacer prácticas con la estación total. Yo no desconozco cuántas estaciones totales hay en ITCA. Ya. Asumamos que solo hay una. Y entonces a usted prácticamente, a usted, no, pongamos cuenta en caso que hay dos y hay tres grupos para trabajar. Y entonces viene usted y se va para la bodega y le dice, mire, fíjese que han visto la estación total. Híjole, ya la vinieron a traer. Ah, sí, ya vinieron, quizás de la misma sección de ustedes son, a saber, pero sí, acaban, hace unos 10 minutos vinieron. Ah, y ustedes son los primeros que les toca trabajar con eso. Y llega prácticamente, ¿y qué grupo la vino a traer? ¿Cuál es el nombre? Y vino el chamaco y les dijo, fulano de tal. Ah, ok. Esto de plano. Y ellos van después de nosotros a trabajar, fíjate. Y usted viene y se va donde el fulanito que le ha pedido, que pidieron la estación total. Hey, mira, préstame el hambre. Después, no, ya me la cargaron a mí. No. Hey, viejo, pero ustedes van después de nosotros. Pues sí, pero ¿por qué no fueron rápido, pues? No, o sea, yo ahorita, ¿por qué ocuparla hoy? O sea, yo no quiero estar sin equipo. Hey, viejo, pero ustedes van después de nosotros. No, pero es que ya me la cargaron a mí, pues. O sea, y comienza, ese es un, ¿cómo se llama? Un conflicto por recursos, porque no hay, ¿ya? Porque no hay. ¿Qué es el conflicto? Bueno, el conflicto define al conjunto de dos o más hipotéticas situaciones que son excluyentes. O sea, que lo dejan fuera a usted, que lo dejan fuera. Esto quiere decir que no pueden darse en forma simultánea. ¿Por qué? Porque no hay más. No hay más. Por lo tanto, cuando surge un conflicto, se produce un enfrentamiento, ya sea verbal, ¿verdad? Una pelea, una lucha o una discusión, donde una de las partes intervinientes intenta imponerse a la otra. No, papá, lo siento, pero es que aquí se va a hacer lo que yo diga, pues. O sea, eso es lo que... Ah, la puya, pero no, o sea, no puede ser así. O sea, si nosotros vamos primero, hombre, comienza esa posición. Ese es un conflicto. Hay diferentes tipos de conflictos. ¿Ya? Conflictos por recursos. Conflictos por recursos. Conflictos materiales. ¿Ya? O sea, aquí estamos hablando uso del agua, control de la tierra, aumento salarial, o sea, aumento de salario, perdón. Hey, el uso del agua. ¿Cuántas veces no hemos visto aquí conflictos por el agua? Infinidad de veces. Es que no nos cae agua y entonces si no nos cae agua, entonces vamos a cerrar las calles y comienzan a hacer eso. Ese es un conflicto por recurso material. Control de la tierra también es otro conflicto. También es otro conflicto. ¿Ya? Cuando, mire, cuando hay, ¿cómo se llama? Hay disputas en herencias. Ah, no, es que mi papá me dejó 3 manzanas de terreno. Y mira, y solo a vos te las dejo. Sí, solo a mí.
Pues ni que no son como 3 hermanos ustedes. Pues sí, pero fue la decisión de mi papá. Ah, pues. Y se puede meter en problemas. Con relación a aumento de salarios, también hay conflictos. Hay personas que están haciendo lo mismo, ya, están haciendo lo mismo, pero uno gana más que el otro. Ya entramos en conflicto. Entonces, esos son conflictos por recursos materiales. Custodia de hijos, también se da ese tipo de situaciones. Por herencia. También tenemos recursos simbólicos. Por ejemplo, el honor, el prestigio y la jerarquía. El honor, bueno, mire, en este momento mucha gente se entra en conflictos por eso. No, es que mi honor está en juego. Han puesto en tela de juicio mi apellido. O sea, ese es un, ¿cómo se llama? Ese es un conflicto por recursos simbólicos. Prestigio, no ves que me están desprestigiando. Jerarquía, la posición que utilizamos. Entonces, estos son, o sea, diferentes tipos de conflictos. Hay tipos de conflictos. Un conflicto latente existe, pero no se mantienen claramente. No se manifiestan claramente. ¿Cuántas veces les habrá pasado a ustedes que de repente hay alguien con el que usted choca? Personas con las que usted choca y se les queda viendo de manera altiva. Pero no se dicen nada. No se dicen nada. Solo se tiran miradas de que están bravos. Pero no se dicen nada. Conflictos interpersonales. Se relacionan con los valores, ¿ya? Con la cultura y con las circunstancias de las personas. Ya vimos valores. Hay personas que toman las cosas sin pedir permiso. Y da cólera. ¿Ya? Y muchas veces por eso entran los conflictos. Tenía un compañero que una o dos veces estábamos en clase de inglés y de repente llegué y me quité o sea, me lo quitó así. O sea, lo tenía en el pupitre y me lo quitó. Propio le dije así. Conflictos. Por cultura, por no pedir permiso, diferente. Hey, préstame el diccionario. Sí, en vez de agarrarlo, bien. Conflictos internos de grupo. Ya. En las empresas se da este tipo de situaciones. Deme un minuto, quiero hacer algo. Me estaba dando un gran reflejo en la cara. Entonces, conflictos internos de grupo. Esto se da en las empresas, siempre hay disputas en los diferentes departamentos, ¿ya? Por tonteras muchas veces, pero se dan. No, es que los de bodega tienen este desmadre. Ah, no, o sea, nosotros no tenemos nada que ver. Ustedes pidieron ese material y no lo han venido a traer. Híjole, comienza eso.
y conflictos interorganizacionales. Se presentan dentro de la organización como tal. El ejemplo que voy a poner, o sea, no es político, pero es el único que puedo poner por la magnitud. Vamos a ver. El gobierno como tal se volvió un patrono. Ya, se volvió un patrono. Y tiene tiene diferentes a cargos, diferentes ministerios. O sea, eso prácticamente son organizaciones, si lo vemos así. Entonces, de repente, hay carteras de Estado que no se llevan bien, por X razón. ¿Qué pleito se ha dado siempre con la gente del MOB y con la gente de ANDA? ¿Cuál ha sido el eterno pleito con ellos? ¿Alguien podría decirme? ¿Hola? No sé, perdón, Nadie. No les creo. ¿De qué se queja usted cuando en una colonia hay una gran fuga de agua y llegan los de ANDA a trabajar? Terminaron, hicieron la reparación. ¿Qué dejaron al final? un gran hoyo, Un gran... desastre, Ajá. un gran ¿Qué? bache porque no, ni uno de los Un dos se gran ponen de desorden. acuerdo para quién va a Ah, tapar el bache. exactamente. Entonces, ese es un conflicto interorganizacional. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ninguno de los dos se pone de acuerdo a quién lo va a tapar. Cuando le dicen anda, hey, o sea, tapen los hoyos. Pues sí, pero es que nosotros andamos haciendo reparaciones de agua. O sea, no nos compete a nosotros. Háblenle a los del MOP. Mire, fíjese que aquí hay un bache que vinieron a hacer los de ANDA. Hey, pues digan, hablen a ANDA para que ellos lo lleguen a tapar. Mire, pero es que ya hablamos con ellos y dicen de que tenemos que hablarles a usted. Entonces, ese es un conflicto, ¿ya? Que se presenta. Ahora, ¿por qué se los mencioné de esa manera? Porque son instituciones, ¿ya? Son instituciones y en algún momento, o sea, tienen que responder. Ahora bien, ¿ya? Ahora bien, esos son conflictos interorganizacionales. Se presentan dentro de la organización. Ojo, el gabinete con todas las personas que están ahí son prácticamente una organización, una sola organización. ¿Quién los manda? El presidente, ¿ya? Por eso les decía, lo tengo que hacer de esa manera. Origen del conflicto. Dentro del origen del conflicto se encuentra la diferenciación, o sea, diferencias en las orientaciones de las subunidades, inconsistencia en el estatus. ¿Qué sucede con esto? Muchas veces, o sea, no, las orientaciones que se están dando para un departamento X son diferentes para otro. Y ahí comienza ya un conflicto, ¿no? Porque nadie sabe quién es el que manda. Entonces, bueno, ¿y a vos quién te...? No, o sea, mi jefe. O sea, pero pues sí, pero ¿y por qué? Ya, yo no sé, o sea, a mí solo me dijeron, vaya a cargar esto y llévese al camión. Y comienzan las cosas así de esa manera. Redacciones de tareas. Superposición de la autoridad. O sea, que es una autoridad superior a la que a usted lo manda en ese momento. ¿Mm? Interdependencia de tareas. ¿Ya? Cuando algunas empresas tienden a, eh, a ordenarle tal vez a usted a que haga una tarea cuando no tiene nada que ver con eso, con esa área. Sistemas incompatibles de evaluación. ¿Qué quiere decir con esto? Hey, que prácticamente las evaluaciones no son las mismas para las personas que tenemos que evaluar. Ya no son las mismas. Y por último, la escasez de recursos. Ya puse un ejemplo con relación a ello. Ya puse un ejemplo. ¿Cuál era el ejemplo? Las dos estaciones totales. Hasta ahí habían tres o cuatro grupos.
todo esto prácticamente nos lleva a un nivel de conflicto. ¿Cuáles son las etapas del conflicto? Ojo, no las vaya a confundir, porque esto que mencionamos acá son los tipos de conflictos y estas son las etapas del conflicto. Conflicto latente. Competición por la obtención de recursos. Aparecen los primeros desacuerdos. Ya les puse un ejemplo. Los mandaron a ustedes a traer la estación total y este les adelantó. No, pero es que mira, o sea, nosotros nos buscamos trabajar primero. Pues sí, pero yo ya la agarré, pues, men. Y hay más que es sumamente egoísta. Sumamente egoísta. Conflicto percibido. Manifestación de las diferencias de opinión o incompatibilidad de metas. Percepción de amenaza. Cuando nosotros ya percibimos que nos van, que hay algo entre nosotros, pues ahí hay, que la traen, vulgarmente dicen por ahí, vulgarmente dicen, no, es que ya la traen con nosotros. Ya eso es un hecho. Esto, percepción de, percepción de amenaza. El año pasado, quiero ver, el año pasado se dio una situación con los jueces. ¿Qué se dio con los jueces el año pasado? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan qué se dio el año pasado? Ajá. Nadie. No, licenciado. No sé si fue el año pasado. Sí, el año pasado fue. El año pasado se dio una situación con la cuestión de los jueces. Y de hecho, o sea, en un primer momento se percibió como un conflicto percibido cuando dijeron, vaya señores, a partir de tal fecha, todos los jueces que tengan que ya tengan 30 años de servicio, que tengan más de 60 años, tienen que poner su renuncia. O sea, en ese momento, cuando se inició eso, fue una cuestión como de habladas nada más. Ey, ¿qué onda? ¿Qué has oído en pasillos? No, dicen de que viene una ley para que nos quiten a 180 o 190 jueces. Y eso, sí, que los van a obligar por haber cumplido ya 60 años de edad o 30 años de servicio. Ajá. O sea, y eso está, pues. No, pero es que no nos pueden obligar a renunciar. Bueno, pues sí, pero eso ya se convirtió en una percepción de amenaza. ¿Por qué? Porque ya los tenían prácticamente en la mira. ¿Mm? Y en ese momento hubieron algunos jueces que se fueron blindados, o sea, en el sentido de que hubieron compañeros que ante una determinada situación comenzaron a defender y a decir, no, eso es inconstitucional o no sé qué. Después no sé qué tramafaje hicieron, pero al final también dijeron, hey, todos aquellos que se vayan con este decreto, se les va a pagar la jubilación y se les va a dar tanto dinero. O sea, para ellos eran una percepción de amenaza en ese momento. ¿Ya? Y se concretizó. O sea, ellos eran una amenaza. Conflicto sentido, sensación de tensión, angustia. O sea, cuando ya de plano, o sea, ya hay algo que es inevitable, pues. ¿Mm? Que es algo inevitable. El conflicto se vuelve algo personal. Ah, no, papá, lo que pasa es que este señor ya la trae con nosotros. Ya la trae con nosotros. Así que, bueno, ni modo, vea. O nos ponemos la fila o nos van a quitar o qué sé yo. Entonces ahí se vuelve ya un conflicto y dice la gente, no, lo que pasa es que esto la traen contra nosotros. Porque mucha gente ya tiene 60 años de estar trabajando aquí en el gobierno, pues sí, pero no los despiden. ¿Y por qué a nosotros? No, man, es que esto ya es personal. Entonces. Conflicto evidente, conductas observables que tienen como objetivo
frustrar los intentos de otras personas para alcanzar sus metas. ¿Ya? Ese es un conflicto ya evidente. Hace un par de años se dio una situación, quiero ver si hace 2 años, se dio una situación, y la situación se daba por el hecho de que este señor, había un político que quería postularse para ser diputado, y un abogado le dijo que no podía, porque mucho lastimaba así a las personas, a las mujeres. Y entonces vino esta señora y puso una demanda. Al final, eh, vino un juez y dictaminó que efectivamente ese señor no podía postularse como diputado o para diputado, porque había una acusación en contra de él. Entonces, por eso dice, conductas observables que tienen como objetivo frustrar los intentos de otra persona para alcanzar sus metas. Al final, este señor prácticamente le dijeron que no podía postularse. ¿Ya? Y por último, las secuelas del conflicto, o sea, aquellos daños que prácticamente quedan en las personas. Dentro de esto también hay técnicas de resolución, o sea, y en este caso, para resolver un conflicto, busquemos la negociación entonces. La negociación es prácticamente, bueno, para que exista una negociación, así como que para que exista un conflicto deben de existir dos partes, también para la negociación deben de existir dos partes. Y con ello, pues, tratar de llegar a un diálogo. Y en ese diálogo, pues, una negociación. Ya dialogamos, hacemos algo, podemos llegar a negociar. Y eso pasa también en la vida real. O sea, llegamos a negociar con las personas. Negociación competitiva. Cada parte busca el máximo beneficio posible. No, o sea, aquí tenemos que hacer esto. Tenemos que ganar lo máximo posible. No, yo no voy a cederle a este. Si quiere por lo menos que 70, 80, 20. No, mira, 50, 50. No, para nada, o sea, hasta lo mucho que le puedo dar, un 75-25, si quiere, si no, no. O sea, a eso se refiere esa negociación competitiva. Solo se cede en lo imprescindible. Dale, si a nosotros ni nos sirve, men. Dale, abogado. Esa prácticamente es una negociación imprescindible. No se interesa por la relación de las partes en el futuro. O sea, no le interesa. Para nada. Negociación competitiva. En esta negociación competitiva no hay flexibilidad. O sea, aquí solamente gana una parte. No, lo siento, pero yo no voy a ceder. La probabilidad de que la negociación fracase es sumamente alta. ¿Por qué? Porque no hay nadie que vaya a ceder, pues. No hay nadie que vaya a ceder. Dificulta las relaciones a futuro de las partes. No, ya no me interesa ser amigo de este, no, ¿para qué? O sea, gran pleitista, no. Pues no, que se quede. O sea, eso es lo que dice esta parte. Una persona positiva convierte sus problemas en retos, nunca en obstáculos. Negociación cooperativa. Negociación cooperativa. Aquí prácticamente se localizan puntos en común que benefician a las dos partes. Por eso dice una negociación cooperativa. Localizan los puntos en común. Y esto establece puntos de acuerdo. La negociación cooperativa, ¿verdad?, dice lo siguiente: el criterio son los intereses, no las posiciones. ¿Ya? Solo se espera que las partes estén dispuestas a ganar y perder algo. O sea, dicho de otra manera, o sea, mira,
hagamos una cosa, yo no quiero que perdas, hombre, pero tampoco, o sea, tampoco quiero perder, pues vaya, hagamos una cosa, pongámonos tablas, pues, o sea, lleguemos a un punto medio y comienza la gente a hacer eso. Se espera que las partes estén dispuestas a ganar y a perder algo. Y por último, fijar principios externos. O sea, que esos principios, pues ustedes los cumplan. Que ustedes los cumplan. El arbitraje también es otra figura. ¿Ya? Así como en el fútbol hay un árbitro, también en los conflictos hay un arbitraje, hay un árbitro. ¿Ya? Y se someten a ello. Se somete. Intervención de un tercero, o sea, otra persona ajena al departamento. Las partes acuden voluntariamente, nadie está llegando obligado. ¿Ya? Se puede decidir sobre aspectos del procedimiento, o sea, ahí sí, vamos a hacerlo de esta en un paso 1, paso 2, 3, 4, hasta aquí vamos a llegar. Opina acerca de la solución más justa para la resolución del conflicto. Para la resolución del conflicto. O sea, no, pero es que aquí está favoreciendo, no, mira, buscamos un punto medio, ya, para que así, o sea, ambas partes ganen. Se utiliza frecuentemente en combinación con otras técnicas, o sea, esta sí se puede ocupar sola, pero lo ideal es que se utilicen utilizando otras también. En el arbitraje, prácticamente existe una persona externa, o sea, un árbitro. Este va a establecer el paso 1, 2 y 3. Y primeramente lo que va a hacer este señor es escuchar. Escuchar, luego dice, va a defender su punto de vista. ¿Ya? Ese es el paso 2. Y el paso 3 es la toma de decisión. O sea que para llegar a eso, se tiene que sentar uno a platicar con la persona para ver en qué punto llegamos. La mediación, técnica o procedimiento encaminado a la resolución de conflictos, que cuenta con la intervención de un tercero imparcial, ¿ya? Que no decide sobre el fondo del conflicto ni sobre las soluciones que convengan a las partes, ¿ya? Que convengan a las partes. Esta es la mediación, ¿ya? Y aquí hay un punto medio en donde, o sea, prácticamente las tres circunferencias pues coinciden. En la primera es una participación voluntaria. En la segunda, ¿verdad?, es la intervención de un tercero imparcial. Y tercero, solo se firma el acuerdo con la total aprobación de los padres, de las partes, perdón. ¿Ya? Eso es lo que se busca en la mediación. Llegar a un punto en donde las partes estén de acuerdo y que a través de ello pues se establezcan esos criterios, esos puntos y hacerlo de esa manera. La vida está llena de conflictos, pero recuerda, lo que realmente nos afecta no es lo que nos sucede, sino cómo reaccionamos a lo que nos sucede. Y eso es muy cierto. A eso es lo que nosotros reaccionamos. Dentro de la mediación se busca que las partes diseñen las posibles soluciones de manera conjunta. Establece y vigila las reglas del procedimiento, la flexibilidad en el proceso y encuentra los puntos problemáticos, o sea, aquellos que están ahí un poco encubiertos, ¿ya? Y encuentra puntos de consenso y formula compromisos duraderos. Eso prácticamente es la mediación. Buscamos un punto, establecemos compromisos, ¿verdad?, que sean prácticamente mantenibles en el tiempo. Dentro de la mediación empresarial y la laboral, bueno, tenemos el método tradicional y tenemos la mediación. El método tradicional habla de algunos aspectos, como por ejemplo, que los trabajadores y empresarios consideran tener intereses incompatibles. O sea, no, señor, aquí esto no se puede solventar porque no tenemos los mismos puntos
de vista. Ya. El trabajador, bueno, es la otra parte, mejora comunicación entre empresarios y trabajadores. O sea, si lo vemos desde el punto de mediación. Si lo vemos desde el punto tradicional, no se pueden poner de acuerdo por diferencias incompatibles. El trabajador es un sujeto pasivo desde el punto de vista tradicional, pero desde la mediación el trabajador tiene participación activa en las empresas. En el método tradicional hay retrasos por conflictos. ¿Por qué? Porque la gente no va a trabajar hasta resolver el conflicto. En la mediación, o sea, aquellos están mediando, están hablando, están viendo cómo resuelven, pero la producción no para. Seguimos haciéndola. Pago de litigios, ¿ya? Se evitan litigios. Los litigios son las confrontaciones, ¿ya? Son los conflictos mismos. Anteposición de los intereses de la organización a la de los trabajadores. No, es que como no son como, o sea, a vos te interesa lo que gana la empresa, pero no te interesa lo que nosotros queremos ganar. Entonces, esa disyuntiva es lo que aparece. Y en la siguiente es la reducción de la autonomía de los sindicatos. ¿Por qué? Porque cuando ya las personas se están poniendo de acuerdo, cuando ya las personas se ponen de acuerdo, entonces también, o sea, ya no hay necesidad de establecer de un sindicato o algo por el estilo que afecte a esas personas. Las ventajas, bueno, facilita la comunicación, evita las fricciones, promueve la responsabilidad, mejora las relaciones humanas, reduce los costos de pleitos y a eso prácticamente le llamamos mediación. Además, existe en esto, pues existe la confidencialidad. O sea, en ambas partes nadie puede hablar absolutamente nada fuera de ese contexto. La privacidad, prácticamente solamente los que están ahí. Procedimientos rápidos y económicos, o sea que no es muy caro. Por último, si tienes un problema que no tiene solución, ¿para qué te preocupas? Si tienes solución, ¿para qué te preocupas? Este pues, fue un proverbio. ¿Alguna pregunta con todo eso que acabamos de ver? Uh-huh. Ok, señores, bueno, eso ha sido la clase de hoy. Nos quedaríamos hasta acá y los estaría viendo hasta dentro de 15 días. Pasen muy buenas tardes. Gracias, Lidia, igualmente. Nos vemos, Lick. A ustedes, Feliz tarde, Lick. gracias igual. ¡Feliz tarde! Gracias igual. Buenas tardes. Gracias igual. Vemos, Lick. Vemos. Una consulta, Alex. Mándeme.